Él me amaba, pero me pidió que entrara por la puerta trasera de la fiesta. Los guardias me miraron como si yo fuera una amenaza, pero lo peor aún estaba por venir. Él había elegido a otra, en público. Me llamo Mía Isabela, y esta no es una historia de cuento de hadas, aunque por un momento lo pareció. Lo conocí en un viaje que tomé para escapar de mi rutina, sin saber que terminaría enamorándome de un hombre que pertenecía a un mundo completamente distinto al mío. Él era un sheik poderoso, educado, intensamente seductor, y por alguna razón me eligió a mí. Me hizo sentir única, pero había algo que él no decía en voz alta. Le avergonzaba mi color de piel. Nuestro amor floreció en secreto, bajo las estrellas del desierto, pero la luz del día siempre nos devolvía a la realidad. Me amaba, sí, pero no lo suficiente para defenderme frente a los suyos. Me pedía que lo esperara, que fuera paciente, que entendiera sus tradiciones. Me pidió que lo amara en silencio, que no hablara de nosotros, y yo, ciega de amor, acepté. Pero llegó el momento en que tuve que preguntarme, ¿cuánto valgo yo para alguien que solo me quiere en la oscuridad? ¿Qué precio tiene el amor cuando está manchado por la vergüenza y el racismo? Esta es la historia de cómo me perdí por amor y de cómo me volví a encontrar. Me llamo Mía Isabela, tengo 29 años, soy mexicana, nací en Veracruz pero vivo en la Ciudad de México desde que era adolescente. Mi piel es morena como la tierra mojada después de la lluvia, y mi cabello, rizado y rebelde, siempre me ha acompañado como una bandera de quién soy. Nunca fui la mujer más popular, ni la más buscada, pero siempre supe que tenía algo dentro de mí que brillaba, aunque a veces el mundo se empeñara en apagarlo. Crecí en un hogar sencillo. Mi mamá es enfermera, una mujer fuerte que me enseñó que una mujer nunca debe aceptar menos de lo que merece, aunque ella misma pasó años conformándose con migajas. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 8 años, y desde entonces me prometí que, si algún día me enamoraba, sería de alguien que se quedara, que eligiera quedarse. Me gusta el café con canela, las películas antiguas y caminar descalza cuando llueve. Trabajo como traductora freelance. Eso me permite trabajar desde casa y, lo más importante, viajar. Siempre soñé con conocer el mundo y hace un año decidí que era tiempo de vivir para mí. Guardé dinero durante meses, me armé de valor y compré un boleto solo de ida a los Emiratos Árabes. Quería algo diferente, quería perderme para encontrarme, y lo encontré a él, pero eso vino después. Primero vino el desierto, el calor sofocante que me abrazó cuando bajé del avión, el aroma a incienso en los mercados, las miradas curiosas y a veces desconfiadas. Era como si cada paso que daba retumbara en una tierra que me era ajena. Aún así, me sentía viva. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. No buscaba amor, no lo necesitaba. Había pasado ya por un par de decepciones amorosas y me prometí que este viaje sería solo para mí. Pero el amor es así, llega cuando no lo llamas. Y cuando aparece disfrazado de misterio y poder, es casi imposible ignorarlo. El primer día que lo vi, no sabía quién era. Para mí, era solo un hombre con una mirada profunda, de esas que te atraviesan el alma. Estaba sentado en una terraza privada de un hotel elegante, rodeado de gente que lo trataba con una mezcla de respeto y miedo. Él, en cambio, parecía aburrido, como si el mundo ya no tuviera nada nuevo que ofrecerle, hasta que me vio, y ahí comenzó todo. Dicen que hay decisiones que cambian tu vida para siempre. La mía fue tomar ese vuelo sin pensar mucho, solo con un par de maletas, mi pasaporte y una necesidad desesperada de respirar aire nuevo. No sé si huía o simplemente quería dejar de sentirme invisible. Lo que sí sé es que ese viaje me partió en dos, la mía de antes y la que regresó. Llegué a Dubái un martes por la noche. El aeropuerto era un monstruo de cristal y acero, lleno de luces brillantes, perfumes caros y murmullos en idiomas que nunca había escuchado. Todo era tan diferente, tan ajeno, pero me encantaba. Era como haber entrado en una película de otro mundo, uno en el que yo, por primera vez, no tenía pasado ni etiquetas. Solo era yo, una mujer morena, de ojos grandes y alma inquieta, en medio de un universo nuevo por descubrir. La primera semana fue un torbellino de emociones. Caminé por zocos antiguos, me perdí en las calles del viejo Dubái, probé dulces que no podía pronunciar y me senté por horas frente al mar, dejándome acariciar por el viento caliente del desierto. Todo me parecía mágico, como si algo dentro de mí se estuviera despertando, pero también hubo momentos incómodos, miradas largas, susurros que no entendía pero que sentía. Había algo en mi presencia que parecía incomodar a algunos. No era extranjera, era distinta. No tenía los rasgos europeos que muchos turistas lucían como pasaporte social. Mi piel, mis rizos,
mis caderas, eran demasiado para ese mundo de apariencias. Aún así, me mantenía firme. No había llegado tan lejos para esconderme. Fue en el 5.º día cuando mi vida cambió. Había decidido visitar un lujoso hotel con una terraza que prometía una vista increíble del atardecer sobre la ciudad. Me senté en una mesa apartada, pedí un té de jazmín y saqué mi libreta para escribir. Me encanta escribir cuando viajo, como si las palabras me ayudaran a entender lo que siento. Y entonces lo vi. Estaba 2 mesas más allá, acompañado, pero solo, rodeado de gente, pero ausente. Vestía una túnica blanca impecable, un gutra perfectamente colocado y un reloj que probablemente valía más que todo lo que yo tenía. No sé por qué, pero algo en él me atrapó. Tal vez fue su mirada, profunda, cansada, intensa. En algún momento, sus ojos se cruzaron con los míos y no apartó la mirada. Sentí un escalofrío en la espalda. No fue miedo, fue electricidad, de esa que te recorre entera y te dice que algo está a punto de suceder. Minutos después, uno de sus asistentes se acercó y me dijo en inglés: «El señor desea invitarla a su mesa, si así lo permite». Mi corazón se detuvo por un segundo. Dudé, claro que dudé. No sabía quién era, ni por qué alguien como él estaría interesado en alguien como yo, pero algo en mi interior susurró: «Ve», y fui. No sabía entonces que ese pequeño paso cambiaría todo lo que yo creía sobre el amor, sobre mí misma y sobre lo que realmente significa ser vista en un mundo que muchas veces prefiere ignorarte. No sé cuánto tiempo pasé sentada frente a él. El mundo alrededor parecía moverse en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera suspendido solo para nosotros. No habló de inmediato. Me miraba y en esa mirada había una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más que no supe descifrar. «¿Cómo te llamas?», me preguntó en un inglés suave, casi como si cantara. Mía Isabela», respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro sentía que el corazón me iba a salir por la boca. Él sonrió apenas, como si saboreara mi nombre. Mía, un nombre que en mi idioma significa la mía. Me ruboricé y me odié un poco por hacerlo, pero no podía evitarlo. Nadie me había mirado así antes, no como un cuerpo, no como una rareza, sino como una presencia. Como si mi existencia le hubiera cambiado el aire. «¿Y tú?», pregunté, más por cortesía que por verdadera curiosidad. En el fondo ya intuía que no era un nombre común. «Puedes llamarme Zane». No era su nombre completo, claro, lo supe después. Pero en ese momento, Zane era suficiente. Sonaba a secreto, a arena caliente, a promesa. La conversación fluyó de manera extraña. Él hacía muchas preguntas. ¿De dónde era? ¿Por qué viajaba sola? ¿Qué me gustaba de su país? Yo respondía sin adornos, sin fingir, y él me escuchaba como si mis palabras fueran algo valioso, como si yo tuviera algo que decir en un mundo donde, la mayoría de las veces, sentía que nadie quería escuchar. De vez en cuando, desviaba la mirada hacia sus acompañantes, que seguían conversando entre ellos, pero lanzaban miradas inquietas en nuestra dirección. Había algo en su lenguaje corporal, una tensión sutil, como si mi presencia fuera inapropiada, fuera de lugar. Pero él no parecía preocupado. Al contrario, me ofreció otro té, me preguntó sobre mis sueños, mis miedos, mis libros favoritos. Fue entonces cuando me atreví a preguntarle: «¿A qué te dedicas?». Se hizo un breve silencio. «A veces mando, otras veces obedezco». No entendí del todo su respuesta, pero me hizo sonreír. Después, su mirada se volvió más seria. «Digamos que tengo muchas responsabilidades, más de las que quisiera, a veces». No insistí. Aprendí con el tiempo que Zane era un hombre de silencios elegantes. No decía mucho, pero cada palabra suya pesaba. Cuando me levanté para irme, después de casi 2 horas de charla, me tomó de la mano. Fue apenas un roce, pero me estremecí. «¿Te veré otra vez?», preguntó. «¿Quieres?». Le devolví la pregunta con una sonrisa ladeada. «Sí, aunque no debería». No entendí del todo lo que quiso decir. Pensé que hablaba de compromisos, de protocolo, de su mundo distinto al mío. Lo que no sabía en ese momento era que esa frase sería la primera grieta en algo mucho más grande, porque ese «no debería» era mucho más profundo de lo que imaginaba. Volví a verlo al día siguiente. No lo estaba esperando. Fui al mismo hotel porque me había gustado la terraza, el ambiente, la vista. Una parte de mí, lo admito, tenía la esperanza de que él estuviera ahí, pero no quería admitirlo en voz alta. Aún me negaba a pensar que aquel encuentro había sido más que una casualidad encantadora. Y entonces lo vi. Estaba de pie, hablando por teléfono junto a una columna de mármol blanco. Vestía una túnica azul marino y unos lentes oscuros que solo intensificaban su aura de misterio. Cuando me vio, sonrió. No una sonrisa amplia, no. Fue esa sonrisa pequeña, ladeada, como si llevara un secreto entre los labios. Esa sonrisa me desarmó. Se acercó con paso firme,
seguro, pero sin arrogancia. No pensé que volverías, me dijo. Yo tampoco, le respondí, bajando la mirada un segundo, no por sumisión, sino por ese calor tonto que me subía al rostro cuando me sentía nerviosa. Zane tenía esa capacidad, la de hacerme sentir completamente vista y completamente desarmada al mismo tiempo. Era como si su sola presencia apagara todo lo demás. No me hablaba con prisa, no me halagaba con palabras vacías, solo me miraba y escuchaba como si yo fuera lo único importante en ese instante. Me invitó a caminar por los jardines del hotel. Acepté. Y mientras caminábamos entre palmeras y fuentes de agua suave, me habló de su infancia, de cómo, desde pequeño, le enseñaron que tenía un destino marcado, que no todos podían amar como quisieran, que el deber siempre venía antes del deseo. ¿Y tú crees en eso?, le pregunté. Tardó en responder. Creo que a veces uno no elige lo que siente, pero sí elige lo que hace con eso. Esa frase se quedó grabada en mi pecho. Años después, aún puedo oírla, porque esa frase, aunque hermosa, también era una advertencia. Nos sentamos bajo una pérgola de madera tallada. El sol se filtraba entre las hojas, dibujando sombras sobre su rostro, y ahí, en ese momento tan silencioso, tan íntimo, él me sonrió de nuevo. Una sonrisa honesta, suave, sin defensas, como si por un segundo dejara de ser el sheik, el hombre poderoso, y solo fuera Zane. Y fue ahí donde sentí el primer latido distinto. Ese que ya no es curiosidad ni atracción, sino peligro, porque su sonrisa me desarmó, y yo ya no sabía si quería volver a armarme. Esa noche, Zane me invitó a cenar, no en un restaurante lujoso como yo habría imaginado, no, me llevó a una casa antigua, escondida entre calles estrechas del viejo Dubái. No había letrero, ni música fuerte, ni turistas. Era un lugar silencioso, con paredes de adobe y faroles de luz cálida colgando del techo. Aquí solía venir con mi madre, me dijo, abriendo la puerta para que entrara. La palabra madre en sus labios sonó suave, nostálgica. No pude evitar sonreírle. A pesar de su posición, de su imagen seria y controlada, había algo muy humano en él cuando hablaba de su pasado. Nos sentamos en una mesa junto a una fuente. El murmullo del agua era lo único que interrumpía el silencio entre nosotros. No era un silencio incómodo. Era como si nuestras miradas dijeran lo que aún no nos atrevíamos a pronunciar. La comida llegó. Arroz perfumado con azafrán, cordero en salsa de granada, pan caliente recién horneado. Comimos en silencio al principio, como si saboreáramos también el momento. Luego, lentamente, las palabras empezaron a fluir. Zane me preguntó por mi familia. Le hablé de mi madre, de su fuerza, de cómo me enseñó a levantarme cada vez que la vida intentaba doblarme. Le hablé de mi infancia, de mis inseguridades, de lo que significaba crecer siendo morena en un país donde aún se idolatra la piel clara como si fuera un logro. Él escuchaba, no interrumpía, solo observaba con esos ojos que parecían guardar tormentas. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué esperaban de ti cuando eras niño? Bajó la mirada un instante, como si pesara cada palabra antes de entregarla. Esperaban que fuera perfecto, intachable, un reflejo de mi linaje, de mi apellido. No me enseñaron a sentir, me enseñaron a obedecer. ¿Y qué querías tú? Ser libre. Esa palabra, libre, dicha por él, tenía un peso brutal. ¿Cómo puede alguien tan aparentemente poderoso sentirse prisionero? La cena continuó, y con cada sorbo de té, con cada sonrisa intercambiada, sentía cómo me iba metiendo en un mundo que no era el mío, pero que comenzaba a parecerme peligrosamente tentador. Antes de despedirnos, caminamos un poco por las calles vacías. El aire de la noche era cálido, suave, y entonces, de pronto, se detuvo. Me miró y dijo: «Eres diferente a todas las personas que he conocido». No supe qué decir. Me quedé congelada, no por el halago, sino por la forma en que lo dijo, con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté, casi en un susurro. «Es complicado», respondió, sin apartar la vista de mí. Me dejó frente al hotel, no me tocó, no intentó besarme, solo me miró largo, profundo, como si quisiera memorizarme, y luego se fue. Sentía que estaba cruzando un umbral del que no habría regreso, y lo peor de todo es que quería cruzarlo. No era amor, no todavía, pero era algo. Era la forma en que pensaba en él cuando despertaba, el impulso de revisar mi celular aunque nunca me había escrito. Era esa sensación de vértigo en el estómago cuando recordaba su voz, su mirada, esa manera de decir mi nombre como si lo hubiera dicho antes, en otra vida. Zane se estaba metiendo en mi piel, en mi mente, en mis silencios. Y yo no hice nada para detenerlo. Después de esa cena, pasamos más días juntos, no todos. Había momentos en los que desaparecía sin previo aviso, y aunque me dolía, me
decía a mí misma que no éramos nada, que no me debía explicaciones, que yo no era su novia, ni su promesa, ni su secreto, aunque poco a poco me estaba convirtiendo en las tres cosas al mismo tiempo. Cuando regresaba, lo hacía con esa mezcla de dulzura y misterio que me desarmaba por completo. A veces solo tomábamos un café, o caminábamos por la orilla del mar sin decir mucho, pero en esos silencios había una intimidad que nunca había experimentado con nadie. Un día me llevó a un oasis escondido en el desierto. Solo íbamos nosotros, el conductor y el cielo inmenso sobre nuestras cabezas. Fue ahí, entre dunas doradas y palmeras solitarias, donde me tomó la mano por primera vez. No fue un gesto pasional, ni apresurado. Fue lento, casi tímido, como si pidiera permiso con sus dedos, como si supiera que ese gesto, tan simple, tan humano, era el inicio de algo que ninguno de los dos podría detener después. Nos sentamos sobre una manta, compartiendo dátiles y té caliente, mientras el sol caía lentamente sobre el horizonte. ¿Tienes miedo de mí?, me preguntó de pronto. No, respondí sin pensar. ¿De lo que pueda sentir por ti? Guardé silencio, porque en el fondo, sí, me aterraba. No lo sé, Zane. Esto no tiene sentido. Somos de mundos distintos. Yo estoy aquí por unos días. Tú eres casi como un rey. Sonrió. Esa maldita sonrisa que me hacía olvidar todas mis defensas. Y sin embargo, aquí estamos. Era cierto, ahí estábamos, sentados en el corazón del desierto, compartiendo una complicidad que no entendíamos, pero que nos arrastraba. Esa noche, cuando regresamos, no me besó, no me pidió entrar a su mundo, solo me miró desde la puerta del hotel y dijo: Mía, hay cosas que no puedo cambiar, pero si pudiera, te juro que lo haría todo diferente. Y se fue. Me quedé en la habitación, mirando el techo, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía por qué caían. No era amor, no todavía, pero lo que sentía ya no era solo un capricho, era algo que había venido sin pedir permiso, algo que ya llevaba mi nombre tatuado por dentro. No fue una noche planeada, no hubo promesas, ni flores, ni discursos románticos. Solo estábamos él y yo, otra vez frente a frente, en un cuarto silencioso donde el aire parecía cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Habíamos pasado el día recorriendo los alrededores de Al-Ain, en un viaje improvisado que él organizó solo para desconectarse del mundo. Como dijo, no hablábamos mucho, pero nuestras miradas lo decían todo. Había tensión, de la buena y de la peligrosa. Ya era tarde cuando llegamos a una pequeña casa de huéspedes, discreta y apartada. Supuse que, por su posición, no podía moverse libremente por hoteles comunes. No pregunté nada, solo lo seguí, como si algo dentro de mí supiera que esa noche íbamos a cruzar una línea que no tendría regreso. La habitación era sencilla, paredes blancas, una alfombra grande en el suelo, velas encendidas con aroma a ámbar y sándalo. Todo era cálido, íntimo, el tipo de lugar donde el tiempo se detiene. Yo me senté al borde de la cama, quitándome los zapatos lentamente. Él estaba de pie, cerca de la ventana, observando la noche sin decir nada, hasta que, sin mirar, habló. No quiero que pienses que esto es solo deseo. Me giré hacia él. ¿Y qué es? Se volteó, caminó hasta mí con pasos lentos y se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Su piel estaba tibia, firme, temblando un poco. Es algo que no puedo controlar y eso me da miedo. Yo también tenía miedo, pero no dije nada. Le acaricié el rostro, lento, sintiendo su barba rozar mis dedos. Fue entonces cuando bajó la cabeza y apoyó su frente contra mis rodillas. Ese gesto, tan vulnerable, tan lejos de todo poder, me rompió algo por dentro. Esa fue la primera vez que me tocó de verdad, no solo mi cuerpo, mi alma. Después me besó, despacio, con una ternura que me hizo cerrar los ojos y olvidar que éramos incompatibles, que él tenía un mundo que jamás me permitiría entrar por la puerta principal. Me hizo el amor como si tuviera miedo de perderme. Cada caricia suya era una confesión que no se atrevía a decir con palabras. Yo me entregué sin condiciones, como si ese momento fuera lo único real que me quedaba, y tal vez lo era. Cuando amaneció, él ya estaba vestido, sentado en el borde de la cama, mirando el celular con el ceño fruncido. Había mensajes, llamadas perdidas. Lo vi estresado, pero cuando notó que estaba despierta, su expresión cambió. Debo irme, pero volveré a verte, lo prometo. Asentí, aunque algo dentro de mí ya sabía que después de esa noche, todo iba a ser distinto. No porque habíamos dormido juntos, sino porque ahora, sí, estaba enamorada. Y él no podía amarme a la luz del día. Después de aquella noche, algo cambió. No solo entre nosotros, sino dentro de mí. Ya no era solo una turista viviendo una historia intensa. Me estaba enamorando de un hombre que pertenecía a un mundo que no era el mío.
Y aunque intentaba no pensar demasiado, el silencio que vino después me obligó a hacerlo. Zane no me escribió al día siguiente, ni al otro, ni el siguiente. Intenté convencerme de que estaba ocupado, que debía atender asuntos importantes, que no podía actuar como un hombre común. Pero las dudas empezaron a sembrarse dentro de mí como raíces venenosas. ¿Estaba arrepentido? ¿Me había usado? ¿Se avergonzaba de mí? El cuarto día finalmente me llamó. Su voz sonaba tensa, apresurada. Me pidió verme en un lugar discreto, lejos del centro, lejos de miradas. Acepté, porque cuando uno ama, perdona el abandono más rápido de lo que debería. Nos encontramos en una villa privada, rodeada de muros altos y cámaras. Me recibió con un beso en la frente, como si nada hubiera pasado, como si su ausencia no hubiera dejado un hueco en mí. Lo siento, dijo, casi en un susurro. Han sido días complicados. No pregunté detalles, no quería saber, solo quería sentirlo cerca de nuevo. Pero ese día, por primera vez, me habló de su realidad. Mía, las cosas no son tan simples para mí. Vivo en una estructura que no puedo romper sin consecuencias. No todo el mundo puede saber de ti, de nosotros. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué es lo que te avergüenza? No es vergüenza, respondió rápido, casi ofendido. Es protección. Aquí, las apariencias importan más que los sentimientos. Hay reglas invisibles que nadie dice en voz alta, pero que todos entienden. ¿Reglas como qué? ¿No amar a una mujer como yo? Me miró con tristeza. No respondió. Ahí entendí algo. Su mundo no era solo diferente, era hostil para alguien como yo. No era blanca, no era europea, no tenía apellido ni linaje. Y peor aún, era una mujer que no se quedaba callada. Zane, ¿te da miedo que me vean contigo? No me da miedo. Hizo una pausa larga. Me da miedo lo que eso podría hacerte a ti. No supe si creerle. Porque si era cierto, ¿por qué no luchar por mí? ¿Por qué no enfrentar esas reglas? ¿Por qué no desafiar un sistema que nos asfixiaba a los dos? Esa tarde me abrazó fuerte, como si intentara retenerme sin tener que decir que me estaba perdiendo. Y por primera vez me sentí suya, pero invisible, como un fantasma en su palacio de cristal. No hubo un momento exacto. No fue una escena dramática, ni una frase de película. Fue algo más sutil, como cuando te das cuenta de que una canción ya no te suena igual, porque ahora te recuerda a alguien. Fue una tarde cualquiera, caminando sola por una calle llena de tiendas de especias, con el sol cayendo a plomo sobre mi piel morena y el olor a cardamomo flotando en el aire. Me detuve frente a un puesto donde vendían perfumes artesanales. Tomé uno y lo olí. Tenía notas de madera, incienso y algo que no supe identificar, y pensé en él. Pensé en cómo su cuello olía parecido después de abrazarme, en cómo me hablaba bajo cuando estábamos solos, en cómo me tomaba de la mano cuando pensaba que nadie nos miraba, en cómo se disculpaba con los ojos, porque con palabras nunca le salía. Fue ahí que lo supe. Estaba enamorada, de verdad, de ese hombre que vivía entre sombras y protocolos, que sonreía poco pero me miraba como si yo fuera un descanso, que me dejaba entrar en su mundo a medias, con miedo, pero también con deseo. Un hombre que nunca me prometió nada, pero al que yo ya le había entregado todo. Esa realización me dolió más de lo que imaginaba, porque amar, en ese contexto, era como extender los brazos hacia alguien que apenas se atrevía a tocarte, como esperar bajo el agua a que alguien te rescate, sabiendo que puede que nunca llegue. Regresé al hotel con el pecho apretado. Me metí a la ducha y lloré bajo el agua. No por tristeza, no aún. Era una mezcla rara de belleza y desesperación. Porque amar también es hermoso, incluso cuando duele. Esa noche escribí en mi libreta: me estoy enamorando de alguien que no puede decir mi nombre en voz alta. ¿Qué se supone que haga con eso? Al día siguiente, él me escribió. Solo 3 palabras. ¿Puedo verte? Y como siempre, dije que sí. No porque fuera débil, sino porque, cuando estás enamorada, a veces confundes amor con esperanza. Y la esperanza, cuando se aferra a la persona equivocada, puede ser una forma lenta de rendición. Fue en un rincón olvidado de la ciudad, lejos del brillo de los hoteles y del juicio de los ojos ajenos. Zane me llevó a un pequeño jardín privado. No era lujoso ni enorme. Era simple, verde, callado, con un pequeño estanque y bancas de piedra. Me dijo que nadie más conocía ese lugar, que solía venir ahí cuando necesitaba pensar o desaparecer. Aquí no soy el sheik, solo soy Zane, me dijo, con una sonrisa cansada. Nos sentamos bajo un árbol de ramas anchas. El sol se filtraba entre las hojas y pintaba sombras en su rostro. Lo miré largo rato. Tenía esa expresión que yo ya reconocía, una mezcla de deseo,
culpa y ternura, como si amarme fuera al mismo tiempo una salvación y una condena. ¿Qué somos, Zane?, me atreví a preguntar. Tardó en responder. Somos complicados. Esa palabra. Siempre la usaba cuando no quería enfrentar lo que en realidad estaba pasando. Me dolía escucharla, pero ya no podía fingir. Yo no soy un secreto, le dije bajito, pero firme. No quiero ser un suspiro entre tus muros. No quiero vivir entre tus reglas invisibles. Quiero saber si algún día vas a tener el valor de tomar mi mano frente al mundo. Me miró, largo, como si esas palabras lo hubieran golpeado. Mía, no entiendes, empezó a decir, pero lo interrumpí. Entonces, explícamelo. Y ahí, en ese instante de tensión, hizo algo que no esperaba. Se acercó despacio y me besó. No fue un beso apasionado, ni salvaje. Fue un beso que temblaba, lleno de miedo, de duda, pero también de necesidad. Sus labios tocaron los míos como si fueran una despedida antes de tiempo. Como si, en ese roce, tratara de decir todo lo que no se atrevía a confesar con la boca. Yo lo besé de vuelta, porque lo amaba, porque lo necesitaba, porque en ese instante solo existíamos él y yo. Pero cuando se separó, no sonrió, no me abrazó. Solo bajó la mirada, como si ya supiera que habíamos cruzado otra línea y que eso tendría un precio. Te juro que si pudiera, dijo, apenas audible. ¿Pero puedes? No respondió. Ese beso, que debería haber sido mágico, me dejó una tristeza profunda, porque no fue un inicio, fue una señal de advertencia, una promesa que él sabía que no podía cumplir. Fue el primer día que sentí vergüenza, pero no por mí, sino por él. Zane me escribió esa mañana temprano. Me pidió verme en un hotel cerca del centro, uno de esos lugares discretos que parecen existir solo para los que quieren pasar desapercibidos. Llegué vestida como siempre, sencilla, con un vestido largo, sin maquillaje exagerado. Siempre fui yo misma con él, siempre. Subí al último piso. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas, el aire acondicionado marcaba un frío innecesario. Él estaba de pie, junto a la ventana, vestido con ropa occidental, sin túnica, sin símbolo alguno de su estatus, casi como si quisiera ser otra persona. Me abrazó apenas. Estaba nervioso. Hoy tengo un evento, una cena importante, con empresarios, políticos y gente de mi familia. Asentí, lo entendía. Sabía que su vida estaba llena de compromisos. No esperaba una invitación, pero lo que dijo después me clavó una astilla en el alma. Voy a quedarme en este hotel esta noche, después de la cena. Quiero verte, pero necesito que no salgas, que no te muestres, que no preguntes por mí en recepción, ni te acerques al salón principal. Me quedé en silencio. Tardé en entender lo que estaba diciendo. ¿Estás pidiéndome que me esconda? No es eso, respondió, evitándome la mirada. Es protección. Créeme, Mía, hay personas ahí que no entenderían. ¿No entenderían qué? ¿Que estás con una mujer como yo? La pregunta salió sola. No la planeé, pero dolió, y él lo supo. No es tu culpa, dijo, rápido. Es este mundo, sus reglas, sus juicios. No es justo, lo sé, pero así es. ¿Y tú?, le pregunté, sintiendo que se me rompía la voz. ¿Tú tampoco entiendes? No respondió, solo me tomó la mano, apretándola con fuerza, como si eso fuera suficiente, como si eso pudiera tapar la herida. Quise gritarle que no era justo, que yo merecía más, que no era una sombra ni un pecado, que mi piel no era una vergüenza, pero me quedé callada, porque amarlo me había vuelto más frágil de lo que pensaba. Esa noche me quedé en esa habitación, esperando. No me vestí bonita, no me puse perfume, solo me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, preguntándome en qué momento el amor se había vuelto algo que debía ocultarse. Y cuando por fin llegó, pasadas las 2 de la mañana, lo abracé, porque aún lo amaba, aunque una parte de mí ya empezaba a odiar lo que me estaba convirtiendo. Fue su idea. Me dijo que la fiesta sería menos formal, más íntima, con algunos amigos cercanos, personas de confianza. Aseguró que no habría problema si yo lo acompañaba. Yo dudé. Después de todo, ya sabía que su mundo no me aceptaba fácilmente. Confía en mí, me dijo, solo esta vez. Y lo hice. Me arreglé con cuidado. Elegí un vestido largo, elegante pero discreto, en tonos vino. Me recogí el cabello y usé ese perfume suave que a él le gustaba. Me sentía nerviosa, pero también ilusionada. Era la primera vez que íbamos a estar juntos en público. Aunque fuera a medias, aunque fuera en un círculo pequeño, era un paso. Llegamos en un auto privado. El lugar era un palacio moderno, con fuentes iluminadas y columnas de mármol que parecían salidas de un sueño. Había guardias, asistentes, cámaras discretas. Zane me tomó de la mano mientras caminábamos hacia la entrada, pero justo antes de cruzar la puerta, la soltó, solo por protocolo, susurró, sin mirarme.
y ahí supe que algo no estaba bien. Adentro, el ambiente era frío. Miradas que se alzaban con rapidez al verme, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Nadie se acercó a saludarme, nadie me preguntó mi nombre. Me ubicaron en una mesa lejana, cerca de un grupo de esposas y hermanas, todas vestidas iguales, hablando un idioma que no entendía y lanzándome miradas de desdén. Zane, mientras tanto, se movía entre mesas, sonriendo, hablando con seguridad, como si nada, como si yo no estuviera ahí. Me sentí invisible. No, peor, me sentí decorado incómodo, como si mi presencia fuera una mancha que todos veían, pero de la que nadie hablaba, como si mi piel gritara algo que nadie quería escuchar. En un momento, lo vi reír con una mujer alta, delgada, con ojos claros y modales impecables. Ella lo tocó del brazo. Él no se apartó. No le dije nada, solo observé, en silencio, con el corazón hecho un nudo. Cuando la cena terminó, él vino a mí. ¿Todo bien?, preguntó, como si no supiera lo que había pasado. Perfectamente, respondí, con una sonrisa que no me creí ni yo. En el auto de regreso no hablamos. Yo miraba por la ventana. Él jugaba con su celular. Me sentí una niña, una sombra, una vergüenza. Cuando llegamos al hotel, me ayudó a bajar, pero no me miró a los ojos. Antes de irse, solo dijo, «Gracias por venir», y se fue. Esa noche me desmaquillé llorando. Me miré al espejo largo rato, preguntándome si el amor valía tanto silencio. Y por primera vez, sentí que no. Porque una cosa es que el mundo te ignore, y otra es que la persona que amas lo permita. No podía seguir fingiendo. Después de esa noche, algo en mí se rompió en silencio. Caminaba con una sonrisa rota, contestaba sus mensajes con frialdad, y cuando él decía «te extraño», yo respondía «ok». Pero el amor, incluso cuando duele, sigue pidiendo respuestas. Y yo las necesitaba. Le pedí vernos. Esta vez, no en una habitación secreta, ni en una terraza escondida. Le dije que viniera a donde yo me hospedaba, que no tenía que entrar, que solo necesitaba hablar. Él aceptó. Llegó puntual, vestido simple, como si supiera que lo que venía no sería fácil. Nos sentamos en un rincón del jardín del hotel. El lugar estaba vacío, pero el silencio era denso, lleno de palabras no dichas. ¿Tú me amas?, le pregunté directo, sin rodeos. Se quedó quieto, como si la pregunta le doliera físicamente. Sí, respondió, bajito. ¿Y eso no es suficiente? No lo sé, respondió con sinceridad. Quise gritar, quise decirle que el amor debería ser suficiente, que si me amaba, debía ser capaz de alzar la voz, de enfrentar lo que fuera. Pero me contuve, porque esa no era una pelea que se ganara con fuerza. Zane, yo no puedo seguir amándote en la oscuridad. No puedo seguir siendo un secreto que escondes, una historia que niegas frente a los demás. Es complicado, dijo, otra vez esa maldita palabra. Tú sabes cómo es mi familia, lo que esperan de mí. Casarme contigo, me costaría todo. Lo miré en silencio. ¿Y estar conmigo no te cuesta nada? Cerró los ojos, como si esa frase le doliera más de lo que quería admitir. No es por tu color, Mía. No es por tu piel. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no puedes presentarme como tu pareja? ¿Por qué no puedes caminar conmigo de la mano, sin miedo? ¿Por qué tengo que esconderme? ¿Por qué soy invisible? Sus ojos se llenaron de rabia contenida, rabia contra él mismo, tal vez, contra el sistema, la familia, el linaje, el peso de un apellido que él no eligió. Porque nací en una jaula de oro, Mía, y tú eres todo lo que esa jaula no permite. Sentí que me partía en 1000 pedazos, porque me amaba. Lo veía en sus ojos, lo sentía en su voz, pero también veía su miedo, su cobardía, su sumisión a un mundo que lo tenía atrapado. Y entendí algo cruel. No todo el amor es suficiente. A veces el amor no gana. A veces el amor se rinde. Y esa fue la conversación que me rompió el corazón. Hacía semanas que tenía el pasaje de regreso guardado en mi correo. Lo había comprado con la misma ilusión con la que, al principio, lo pospuse, pensando que alargar mi estadía era apostar por un amor que podría valer la pena. Pero después de esa conversación, todo cambió. Me pasé días caminando por la ciudad sin rumbo. Me metía a cafés, al zoco, a cualquier lugar donde pudiera perderme entre la gente. Miraba los rostros de las mujeres cubiertas con sus velos, las parejas que caminaban sin tocarse, los niños corriendo sin saber lo que el futuro ya les exigía. Y me preguntaba, ¿cuántas de ellas también habrán amado en silencio? Mi celular vibraba. Zane me escribía, ¿estás bien? ¿Podemos hablar? Te extraño. No contestaba. No porque no sintiera lo mismo, sino porque necesitaba dejar de sentir solo por él. Un día, sentada en una banca frente a la mezquita más hermosa que había visto, escuché la llamada al rezo. Me estremecí, no por religión,
sino por el eco de esas voces que pedían conexión con algo más grande. Yo también necesitaba esa conexión, pero no con un Dios, conmigo. Fui al hotel, abrí mi correo y revisé el boleto de avión. Tenía que decidir. Quedarme era esperarlo, esperar que cambiara, que enfrentara su mundo por mí. Pero, ¿cuánto tiempo se puede esperar algo que no depende de una misma? ¿Cuánto vale una mujer que se queda quieta por un amor que no camina? Pensé en mi mamá, en sus silencios, en su fuerza, en todas las veces que la vi llorar por un hombre que decía amarla, pero nunca se quedó. Pensé en mí, en la niña que juró nunca repetir esa historia. Esa noche, Zane apareció sin avisar. «No quiero que te vayas», me dijo. «Solo necesito más tiempo». Lo miré. «Zane, no se trata de tiempo, se trata de coraje. Y tú no lo tienes». Me abrazó fuerte, como si eso pudiera retenerme, como si su piel pudiera decir lo que sus actos no decían. No supe qué hacer. Amaba a ese hombre con todo lo que tenía, pero también me estaba empezando a amar a mí, y ahí estaba yo, con el corazón partido entre dos países, dos caminos y una decisión que dolía como ninguna otra. Volver a México era regresar al pasado, quedarme, era apostar por un futuro que tal vez nunca llegaría. Siempre me gustó escribir. Desde niña, llenaba cuadernos con poemas que no rimaban, con historias que solo tenían sentido para mí. Escribir era mi forma de poner orden en el caos, y ahora, con el corazón desordenado, volví a hacerlo. Esa semana escribí 4 cartas para Zane, 4 cartas que nunca envié. La primera era una despedida. «Zane, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No quiero irme con rabia ni con rencor, solo con la dignidad que me queda. Gracias por lo que me diste, incluso si fue a medias. Gracias por las miradas, los silencios, las madrugadas, pero merezco un amor que no se esconda. Un amor que no tenga miedo de pronunciar mi nombre en voz alta. Cuídate, cuídame en tu memoria». La segunda era una súplica. «Zane, dime que me eliges. Dime que no te importa el linaje, el qué dirán, los ojos de tu padre, ni las reglas de tu sangre. Dime que vale más lo que sientes que lo que te enseñaron a temer. No me hagas empacar mis maletas con el alma rota. No me dejes ir con preguntas que nunca tendrán respuesta. Solo dime que sí». La tercera era una rabia que me quemaba por dentro. ¿Sabes lo que se siente ser invisible al lado de alguien que dice amarte? ¿Has sentido el dolor de querer gritar «soy suya» y tener que callarte porque a él le da vergüenza que el mundo te vea? Yo sí. Yo lo he sentido cada vez que me mirabas con amor, solo cuando nadie más estaba mirando. Y la cuarta era perdón. Te perdono, Zane, porque sé que tú tampoco pediste nacer donde naciste, porque tu mundo no es sencillo, porque también estás atrapado, porque me amaste como pudiste, aunque eso no haya sido suficiente. Te perdono, pero no puedo olvidarme de mí por ti. Las guardé en mi cuaderno, no las rompí, no las entregué, solo las dejé ahí, como testigos silenciosos de un amor que fue real, aunque nunca libre. Y mientras escribía, entre lágrimas y rabia, entendí algo que jamás había escrito antes. No todo lo que duele es malo. A veces, el dolor es lo único que te despierta. Y de pronto, silencio. No hubo pelea ni despedida, ni siquiera una excusa. Solo el eco de un «te escribo luego», que nunca llegó. Lo busqué al principio, claro. Le mandé un mensaje breve, sin reclamos, solo para saber si estaba bien. «¿Todo bien, Zane?» No respondió. 2 días después, llamé. Una vez. Sonó 3 veces. Luego, directo al buzón. No insistí, porque tenía algo más fuerte que el orgullo, el miedo de que me estuviera ignorando, miedo de que algo le hubiera pasado, miedo de que simplemente se hubiera cansado. La mente es cruel cuando ama sin certeza. Me repetía que él no era así, que algo debía haber ocurrido, que no desaparecería así como así después de lo que habíamos vivido, pero desapareció, y con él se fue también mi paz. Pasaron los días y comencé a moverme como un fantasma. Me levantaba tarde, comía poco, iba a lugares sin saber por qué. Miraba mi celular como si fuera una bomba a punto de estallar, y cada vez que no sonaba, me rompía un poco más. Empecé a pensar en las cosas que había hecho mal. ¿Fui demasiado intensa? ¿Le exigí más de lo que podía dar? ¿Mi piel fue el problema? ¿Mi voz? ¿Mi presencia? Es lo que hace el abandono. Te obliga a buscar la culpa dentro de ti, aunque no te pertenezca. Una tarde, me quedé dormida con el celular en el pecho. Cuando desperté, ya no tenía fuerzas ni para llorar. Entonces decidí hacer algo radical. Apagué el teléfono, no para olvidarlo,
sino para no perderme. Porque si algo aprendí en esos días vacíos fue esto: nadie que te ame de verdad desaparece sin decir adiós. Nadie que te valore te deja en la duda. Y el silencio, a veces, es la respuesta más cruel. Habían pasado 11 días desde la última vez que supe de él. 11. No parece mucho, pero cuando estás rota por dentro, cada día pesa como un año. Ya no lo esperaba, no con esperanza verdadera. Había aprendido a hacer silencio dentro de mí, a caminar sin su voz en mi oído, a dejar de revisar el celular cada 2 minutos. Y justo cuando comenzaba a respirar otra vez, llegó un correo, sin título, solo su nombre como remitente, Zain al-Rami. Mi corazón se detuvo. Lo abrí sin pensarlo, aunque las manos me temblaban como si estuviera a punto de abrir una herida que ya había empezado a cerrar. Decía: Mía, sé que he sido un cobarde. No tengo una excusa que valga, solo miedo. Miedo de lo que siento por ti, miedo de lo que mi familia diría, miedo de perderlo todo por alguien que me hizo sentirlo todo. Estos días sin ti han sido un castigo. No quería lastimarte, pero lo hice. Y ahora no sé si tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que supieras que no te olvidé, que no fue por falta de amor, fue por falta de valor. Perdóname si puedes. Z. Lo leí 3 veces y lloré, pero esta vez no lloré por él, lloré por mí, por la mujer que esperó sentada en una habitación vacía, por la que escribía cartas que nunca enviaba, por la que se humilló esperando migajas de un amor que, aunque sincero, no fue suficiente. Apoyé la cabeza en la mesa y dejé que las lágrimas corrieran sin resistencia, porque sí, era una disculpa, pero también era una confirmación. Él no había cambiado. Me seguía queriendo desde lejos, desde el no puedo, desde el sí pudiera, desde el lugar donde el amor se esconde para no pagar el precio. No respondí el correo, no porque no lo amara, sino porque, por primera vez, entendí que yo no estaba aquí para ser elegida a medias. No respondí su correo, pero lo releí muchas veces. Cada palabra suya era un hilo invisible que me jalaba hacia atrás. Me acariciaba el recuerdo, pero también me apretaba el pecho. Me hablaba de amor, sí, pero siempre en pasado o en condicional, como si él solo supiera amar desde lejos, como si yo solo mereciera un amor a escondidas. Y en medio de todo eso estaba yo, sola, dividida. Tenía momentos en los que lo odiaba por su cobardía, por haber desaparecido, por hacerme sentir menos sin decirlo con palabras, por tener el poder de elegirme y no hacerlo, por amar con miedo, mientras yo amaba con todo. Pero luego venía la nostalgia. Me acordaba de su voz susurrándome en la oscuridad, de sus manos en mi cintura, de las noches donde me hablaba de sus sueños en voz baja, como si confiar en mí fuera su único escape. Me acordaba de su sonrisa cansada, de su perfume, de cómo decía mi nombre como si fuera oración. Rabia y nostalgia. Una guerra interna donde nadie ganaba. Me sentaba en el borde de la cama con la mirada fija en el suelo, pensando si todo esto había sido real. ¿Cómo podía doler tanto algo que nunca fue oficial? ¿Cómo podía extrañar a alguien que nunca me perteneció del todo? Una parte de mí quería escribirle, decirle que lo perdonaba, que aún lo amaba, que si él volvía, yo podría intentar de nuevo. Pero la otra parte, la que había crecido en el abandono, la que había visto a su madre llorar en silencio durante años, esa parte me gritaba que ya era hora de soltar, y no por orgullo, sino por amor propio. Esa noche salí a caminar sola. El cielo estaba claro, la ciudad más tranquila de lo normal. Me senté en una banca y miré el cielo. Pensé en él, en mí, en lo que habíamos sido y en lo que jamás seríamos. Y me prometí algo: nunca más mendigar amor, nunca más esconderme, nunca más quedarme donde no me celebren, porque el amor que te obliga a reducirte no es amor, es jaula. Tuve que buscarme en fotos antiguas. Abrí la galería del celular, bajé hasta los meses anteriores al viaje y me miré. Ahí estaba yo, con el cabello suelto, risa ancha, los ojos llenos de planes. Estaba en una cafetería con amigas, en la playa con mi madre, en mi escritorio traduciendo textos que me hacían sentir útil, creativa, viva, y me pregunté, ¿qué pasó con esa mujer? La respuesta me dolió. Me había convertido en alguien que esperaba mensajes, en alguien que caminaba con el alma encogida, que se preguntaba a diario si era suficiente, que se cuestionaba hasta la forma de amar que había aprendido con tanta ternura. Zain no me hizo eso, yo lo permití, no porque fuera débil, sino porque muchas veces confundimos amor con sacrificio, y nos enseñaron que, si algo duele, tal vez es porque vale la pena, pero eso no es amor. El amor que vale la pena no te quita la voz, no te obliga a esconder la piel, no te hace dudar de tu dignidad. Yo, antes de él, era libre, no perfecta, no siempre fuerte, pero era mía. Decidía cuándo ir, cuándo quedarme, cuándo decir
No. Me miraba al espejo con más orgullo que duda. Tenía heridas, claro, pero no tenía miedo de seguir caminando. Y entonces lo conocí a él, y lo amé como nadie me enseñó que podía amar, y me perdí como nadie me advirtió que podría perderme. Pero ahora quería volver a mí, no con rabia, no con odio, solo con conciencia. Volví a escribir, volví a caminar sin esperar un mensaje, volví a dormir sin dejar el celular bajo la almohada. Empecé a hablar con mi mamá más seguido, a escuchar mi música de siempre, a usar mis colores favoritos sin pensar si a él le gustaban o no. Porque yo no nací para ser medio amor de nadie, ni sombra, ni culpa, ni secreto. Yo era mía Isabela antes de Zane, y tenía que volver a serlo, aunque me doliera. No fue de un día para otro. No me levanté un lunes iluminada por una epifanía, ni me sentí fuerte de inmediato. Al contrario, hubo mañanas en las que apenas podía moverme de la cama, días enteros en los que me sentía vacía, flotando, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse del todo. Empecé por lo más pequeño, me obligué a salir, a caminar sin un rumbo claro, a oler el pan recién horneado de las calles, a sentarme en plazas donde nadie me conocía. No buscaba consuelo, buscaba volver a sentir el mundo, aunque fuera un poquito. Llevaba conmigo una libreta, una pluma y todo lo que no dije en voz alta. Escribía sin filtro, sin pena. Cosas como, hoy no pensé en él por 3 horas, avance. Me miré al espejo y no me odié. Bien, le dije a mi tristeza que ya no era bienvenida, pero la dejé quedarse un rato más, por cortesía. Poco a poco, algo empezó a moverse dentro de mí. No era felicidad, era vida, un murmullo suave que me recordaba que yo seguía aquí, que, aunque Zane se hubiera ido, yo todavía podía sostenerme sola. Volví a hablar con mi madre por videollamada. Me escuchó con paciencia, sin juzgarme. Me dijo, no eres menos por haber amado a alguien que no supo quedarse. Eres más porque aún así seguiste adelante. Esa frase me abrazó. Volví a leer, a cocinar mis propios platos, a escuchar canciones que antes me dolían y ahora ya no cortaban tan profundo. Incluso me atreví a reír fuerte en una cafetería sin culpa. Fue así, entre pequeñas decisiones diarias, que comencé a reconstruirme, sola, sin una promesa de amor, sin una mano que me salvara, solo yo, rescatándome a mí misma. Y juro por todo lo que amo, que esa versión mía, la que renació desde el fondo, desde lo partido, esa mía Isabela era la más hermosa que había existido hasta ahora. No lo esperaba. De verdad, no lo esperaba. Había pasado más de un mes desde su desaparición, desde su correo, desde mis lágrimas, desde mi renacer. Yo ya había empezado a hacer las maletas para regresar a México. Tenía la fecha marcada, el vuelo pagado. Las últimas noches en Dubái las usaba para despedirme, no solo del lugar, sino de todo lo que vivía ahí. Y entonces apareció. Fue en el lobby del hotel. Estaba bajando a desayunar cuando lo vi, de pie, solo, con esa mirada que ya conocía, esa que mezcla poder y vulnerabilidad como si fueran 2 caras de la misma moneda. Mi corazón se detuvo, pero esta vez no me quebré. Hola mía, dijo. ¿Qué haces aquí? Respondí sin suavidad, sin sonreír. Vine a verte, a hablar, a intentar. Me crucé de brazos. ¿Intentar qué, Zane? ¿Romperme de nuevo? No, respondió, dando un paso hacia mí. Intentar arreglar lo que rompí. Nos sentamos en un rincón apartado. Me pidió 5 minutos. Le di 3. Había aprendido a medir el amor con relojes reales, no con promesas eternas. No podía seguir sin hablar contigo, dijo. No dormía, no comía bien, no me encontraba en ningún lugar. Yo sí, dije, mirándolo a los ojos. Yo volví a encontrarme, después de ti. Guardó silencio. Me observó como si me viera por primera vez. Te ves distinta. Es que ahora sí soy yo. Bajó la cabeza. Se le notaba más delgado. Las ojeras, más marcadas. Tal vez sí había sufrido. Tal vez sí me amó. Pero el amor que no lucha, no basta. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, dijo. A hablar con mi familia. A enfrentar lo que venga. Si me das otra oportunidad, me reí. No por burla, por dolor viejo que ya no sangra. Y ahora sí puedes con el peso de mi piel, Zane. Ahora sí puedo caminar contigo de la mano. Ahora sí merezco tu apellido. Él cerró los ojos, dolido, pero yo no me disculpé. Porque la que tenía que doler era yo. Y doler también es dignidad cuando se dice con la frente en alto. No vine a convencerte, susurró. Vine a demostrarte que esta vez sí puedo elegirte. Y que si me dices que no, lo entenderé. Lo miré largo rato. El hombre que tenía frente a mí era el mismo, pero yo ya no, y esa diferencia lo era todo. Me pidió que lo escuchara una última vez, no en un hotel, no en una terraza escondida, sino en un parque público, abierto, donde cualquier persona podía vernos. Ya no quería esconderme, y él, por primera vez, parecía decidido a no esconderse tampoco. Llegué al atardecer, estaba ahí,
de pie, con un ramo de jazmines en la mano, como aquellos que solíamos oler en los callejones de Dubái durante nuestros paseos secretos. Me acerqué despacio, sin palabras, solo lo miré. «Gracias por venir», dijo. Le hice un gesto con la cabeza. Seguía siendo hermosa su voz, su forma de mirarme, pero yo ya no era la mujer que temblaba con una caricia. «Mía, sé que llegué tarde», empezó. «Sé que fallé, no una, sino muchas veces, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero vine porque no puedo más con la culpa de haberte hecho sentir menos de lo que eres». Lo miré, sin interrumpir. «Tu color de piel nunca fue el problema», continuó con la voz quebrada. «El problema fue mi miedo. Mi maldito miedo a perder un mundo que ni siquiera me hace feliz. Mi cobardía disfrazada de deber. Y tú solo querías que te amaran sin condiciones. Y yo no supe hacerlo». Su voz tembló, sus ojos también. «No vengo a pedirte que vuelvas. Vengo a pedirte perdón, de verdad, por haberte hecho sentir invisible, por haberte hecho dudar de ti, por haberte tratado como un secreto, cuando eras lo más valioso que me pasó en la vida». Tragué saliva. No podía fingir que no me dolía escucharlo. «¿Y ahora qué esperas, Zane? ¿Que te diga que todo está bien?» «No», dijo bajando la mirada. «Solo espero que algún día puedas perdonarme, aunque no volvamos a vernos, aunque te vayas. Solo quería que lo supieras». De frente, se arrodilló, así, frente a mí, en un parque, a plena luz del día, no como un gesto teatral, sino como un hombre que por primera vez dejaba de esconderse. Me entregó las flores. No las tomé de inmediato. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería abrazarlo. Otra quería seguir caminando, porque perdonar no es lo mismo que volver. Y a veces, lo más valiente es aceptar que el amor ya no basta. Pasaron 2 días después de su pedido de perdón. Yo no había respondido nada. No porque no tuviera que decir, sino porque, por primera vez, quería pensar con la cabeza fría, no con el corazón herido. Y entonces, él volvió a aparecer. Me citó en una casa discreta, a las afueras de la ciudad. No era como las anteriores, esas que parecían jaulas de oro. Esta era sencilla, una casa de paso, con muebles modestos y ventanas grandes. Me dijo que ahí podía hablar libremente, sin oídos que juzgaran. Entré. Él me esperaba con las manos entrelazadas, nervioso, vulnerable. «No quiero que pienses que esto es una trampa», dijo. «Zane, si vas a decir algo, dilo ya». Respiró hondo. Se acercó a una mesa, sacó una pequeña caja y la puso frente a mí. Una cajita de terciopelo. No hizo falta abrirla para entender. «Quiero que seas mi esposa», dijo. Por un segundo, el mundo se detuvo. Me quedé mirando esa caja cerrada. El corazón me golpeaba las costillas. Porque sí, durante mucho tiempo soñé con ese momento. Y sin embargo, algo no encajaba. «¿Eso es lo que quieres? ¿Casarte conmigo?», pregunté mirándolo fijo. «Sí, pero hay algo que necesito decirte». Y ahí vino la puñalada. Tendría que ser algo discreto, privado, sin ceremonia oficial, al menos por ahora. Solo nosotros y un pequeño círculo que pueda guardar silencio. Mi alma se encogió. Un matrimonio secreto, solo al principio. Después, con el tiempo, podríamos buscar cómo hacerlo más público. Lo miré, con una calma que ni yo sabía que tenía. «¿Sabes qué duele, Zane? Que incluso cuando te arrodillas, lo haces con vergüenza. Ni siquiera sabes cómo pedirme que te acompañe sin esconderme. ¿Quieres que me convierta en tu sombra para siempre? No es eso, Mía. Es que necesito tiempo para cambiar las cosas, para preparar el terreno, para que no te ataquen. No entiendes cómo es este mundo». «No, tú no entiendes cómo es el mío», lo interrumpí. «En mi mundo, cuando un hombre ama, no esconde, no titubea, no propone amor a medias». Él bajó la mirada. «Te amo, Mía». «Pero no lo suficiente», respondí. No abrí la caja, no toqué su mano, y en ese instante sentí que el amor que alguna vez nos unió ya no tenía dónde vivir. Cerré la caja del anillo con calma, no por desprecio, sino porque no podía permitir que ese símbolo de amor viniera envuelto en sombra. Zane me miraba con los ojos rotos, como si no entendiera por qué no saltaba de felicidad ante su propuesta. Pero ya no era la misma mujer que se deshacía por una caricia o una promesa tímida. Era otra, una que había aprendido a no aceptar migajas disfrazadas de gestos románticos. «Zane», dije, sin alzar la voz, «tú dices que me amas, y yo no dudo de eso, pero no me basta». Se quedó en silencio. «He vivido demasiados días en habitaciones cerradas, demasiadas noches esperando que tu mundo me acepte. Me he escondido, me he callado,
Me he encogido, por amor, pero ya no más. Te estoy ofreciendo todo lo que puedo, intentó justificar. ¿No es suficiente? No, dije, y se me quebró la voz, pero no la firmeza. Porque yo no quiero ser tu secreto. No quiero tener que bajar la cabeza cuando alguien te mire. No quiero ser esa mujer que solo existe cuando se apagan las luces. Él respiró hondo, como si lo que acababa de oír lo derrumbara. Esto es lo que hay, Mía. No puedo cambiarlo de la noche a la mañana, lo sé, y por eso no te estoy pidiendo que cambies tu mundo, solo que reconozcas que yo merezco uno mejor. Le toqué la mano una última vez. No nací para ser escondida, Zane. Nací para ser elegida, sin vergüenza, sin condiciones, a la luz del día. Me levanté, caminé hacia la puerta. Él no me detuvo y yo no miré atrás, porque decir no quiero ser un secreto no era un capricho, era una promesa que me hacía a mí misma. Una promesa de nunca volver a amar de rodillas. No planeé decir lo que dije. No me senté frente al espejo a ensayar frases. No escribí discursos. Solo llevaba días con el alma hirviendo. Y cuando Zane me escribió de nuevo, pidiéndome una última conversación, supe que era el momento de decirlo todo. Nos vimos en un salón privado dentro del palacio donde solía reunirse con su familia. Esta vez había personas alrededor. No eran desconocidos. Eran consejeros, primos, figuras de su entorno. Y todos sabían quién era yo. Las miradas hablaban por ellos, algunas con asombro, otras con juicio, y otras con ese desprecio disfrazado de educación. Zane me presentó con una frase seca. Ella es Mía Isabela. Silencio. Nadie se acercó. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie sonrió. Entonces me di cuenta. No era yo el problema. Era lo que mi piel representaba para ellos. Mi color, mi historia, mi origen. Yo no era digna de estar allí, y lo sabían, y él también lo sabía. Y fue ahí donde algo dentro de mí estalló. Me giré hacia él, sin rabia, pero con la dignidad que el amor me había enseñado a defender. Zane, ¿qué estoy haciendo aquí? Él no respondió. ¿Quieres que me quede callada? ¿Que finja que no siento cómo me miran? ¿Que no veo la forma en que evitan mi presencia como si fuera una mancha? Nadie respiraba. Les incomoda mi piel, lo sé. Les incomoda mi risa, mi historia, mi forma de hablar. No soy de este mundo, es cierto, pero eso no me hace menos. Mi piel no es un defecto, no es un castigo, no es un error, es historia, es raíz, es belleza. Zane quiso intervenir, pero levanté la mano. A ti, Zane, te amé más de lo que debería, y a ellos ni siquiera los conozco, pero me han hecho sentir invisible desde el primer momento. No por lo que hago, no por cómo pienso, sino por cómo luzco. Me giré hacia el resto. Y si creen que eso me hará agachar la cabeza, se equivocan. Tomé mi bolso, di 2 pasos, me volví una última vez. Zane, algún día vas a entender que el verdadero honor no está en obedecer reglas vacías, está en tener el valor de amar sin miedo. Pero ese día ya no me va a encontrar esperándote. Y me fui, con el alma rota, sí, pero de pie, porque mi piel no era ni será nunca un problema. La luz del amanecer se colaba por una rendija de la persiana cuando desperté. Sentí mi cuerpo pesado, como si la noche anterior hubiese sido una batalla en la que no lograba recordar la victoria. Me incorporé lentamente, me miré al espejo y vi el reflejo de una mujer que había aprendido demasiado, demasiado pronto. Mi vestido de gala aún colgaba en la puerta del armario, arrugado, testigo de la humillación que había permitido, pero también del momento en que decidí alzar la cabeza. Recuerdo claramente cómo había estado allí, en ese salón impoluto, rodeada de gente que respiraba protocolo y exclusión al mismo tiempo. Vi la esperanza marchitarse en los ojos de Zane cuando dije que me iba. Su máscara de poder se resquebrajó una sola vez y lo vi temblar. Esa imagen era lo que me despertó esa mañana. No fui yo la que estaba hecha trizas, sino él quien temía romperse. El silencio ocupaba la casa cuando bajé a la cocina y preparé un café fuerte, con canela, como solía hacerlo cuando necesitaba recuperar mi centro. Repasé mentalmente los últimos meses, la risa furtiva de Zane, la promesa de un futuro, las flores de jazmín que me había entregado debajo de un parque, todas ellas ahora arrancadas del momento, y sin embargo, dobladas en los pliegues de mi corazón. Sonó un mensaje en mi teléfono. Era su nombre. Por un momento, el reflejo del café frente a mí tembló. Respiré hondo. Respondí con un simple hola. Me pidió que lo viera esa tarde, en un lugar que aún nos pertenece. Fue una frase poética, casi dolorosa. Para él, sin duda, ese nosotros seguía existiendo, aunque para mí ya tenía otro nombre. Mi pasado. Acepté. No porque esperara recuperar lo perdido, sino porque sabía que necesitaba verlo elegir. Ver si tenía la fuerza que yo había encontrado para mí misma. Por la tarde, me esperó en la terraza de aquel hotel donde nos habíamos conocido. El sol caía con tonos dorados y el viento traía
traía ese olor a mar y especias que había sido testigo de nuestra historia. Zane llegó sin guardaespaldas, sin túnica blanca, vestía ropa simple, pero impecable. Vi los rizos de su cabello ondeando levemente en el viento, pero lo que más me conmovió fue la fatiga y la decisión en su mirada. «Gracias por venir», dijo. «Pensé mucho», le respondí con honestidad, «y llegué porque necesito escuchar algo que jamás me atreví a pedirte, que elijas». El aire pareció hacerse denso. Nos sentamos en 2 sillas separadas, frente a frente, y por un momento no fueron nuestras miradas las que hablaron, sino el silencio. «Mía», empezó él, con la voz quebrada, «he pensado toda mi vida en complacer, en estar a la altura, en no fallar. Pero mi mundo me enseñó algo distinto a amar. Me enseñó a obedecer, a verte solo cuando nadie mira, a esconderte cuando debís gritarte al mundo». Lo interrumpí suavemente. «No necesito que me grites al mundo. Necesito que me digas, estoy contigo, y lo digas sin mirar atrás». El viento acarició mi rostro. El sol se estaba ocultando, y su sombra sobre la terraza se alargaba, como si lo presionara. «Sé lo que siento», dijo finalmente, «y valoro cada risa tuya, cada lágrima que derramaste por mí, cada día que me esperaste. Pero también sé lo que significa pedirte que esperes otra vez. Sé lo que significaría cargar nuestra historia en secreto, bajo disfraces, y no puedo pedirte eso». Sentí que algo dentro de mí se aligeró y también se tensó al mismo tiempo, porque lo amaba, sí, pero no podía amar a alguien que no se elegía. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», pregunté, mi voz más firme que mis temores. «Estoy diciendo que puedo escoger, y al fin lo hice, pero no era para ti, era para mi mundo». Su frase golpeó como un puño. No vi lágrimas salir, simplemente suspiré. «¿Y si lo hubieras hecho para mí?», pregunté suavemente. «¿Y si hubieras tenido miedo, pero aún así lo hicieras?». Su rostro cambió. El hombre fuerte, el príncipe poderoso, se dio un momento al hombre que había estado aplastado por su propio linaje. «Lo intenté», confesó. «Tuve una conversación con mi padre, con mis hermanos. Dije tu nombre. Me puse frente a ellos y dije, ella es mi elección». Fue el momento más libre de mi vida y también el más aterrador. Ellos me miraron como si esperaran que muriera. Me dieron silencio y una condición. Mi corazón palpitó. «¿Cuál?», susurré. «Que espera que cumplas algo antes de que te presente, que muestres que mereces ese título, que seas discreta, educada, que dejes ciertas cuestiones atrás, tu pasado, tu color, que no crees escándalos». Recogí mi garganta. «¿Y lo aceptaste?». «Sí», dijo, con la cabeza gacha, «porque mi mundo es así». Y yo no supe decir que no. No supe decir que te prefería antes que mi legado. Sus ojos me buscaron. «Y lo siento, pero tiene que ser así». Ya no se trataba de mí. Era la elección de él, pero elegida con la mirada de los otros, no con la del amor. «Entonces ya no estamos hablando de elección», le dije. «Estás hablando de transacción, de intercambio, de compromiso con cadenas invisibles». «Mía», empezó. «No», lo interrumpí. «Este es mi límite». Me levanté. Fui paciente. Te esperé. Te creí cuando dijiste, te amo. Me enfrenté a mí misma. Le quitó al amor el miedo y ahora tú, ¿qué hiciste con ese amor? Lo sometiste. Camino hacia la puerta. Antes de salir, me volví. Tú elegiste, Zane, y lo hiciste, pero elegiste sin mí. Elegiste para ellos. Y eso ya no es un amor que pueda sostener. Salí bajo la luz del atardecer. No oí sus gritos ni sus promesas. Solo sentí el viento que se llevaba mis pasos. Ese día entendí que la elección que él había tenido miedo de hacer ya se había hecho. Y me dio la libertad que siempre había esperado. Porque a veces, la elección del otro no se trata de compartir un camino contigo. Se trata de darte el poder de elegir caminar sola. Tomé un taxi esa noche. No quería que nadie me viera salir con lágrimas en los ojos, aunque no eran de tristeza. Eran de algo más profundo, más digno. La clase de lágrimas que salen cuando por fin te sueltas de una cadena que llevabas demasiado tiempo fingiendo que no apretaba. Subí al coche, di la dirección de mi hotel y miré por la ventana como si el viento pudiera limpiar los restos de todo lo que fue. Y entonces lo supe. Yo ya había elegido, mucho antes de que Zane hablara, mucho antes de que me diera su propuesta o su condición. Mi corazón ya había tomado una decisión desde el día que me miré al espejo y no me reconocí. Y ese día me prometí a mí misma que nunca más volvería a convertirme en una versión reducida de mí por amor. Porque si para estar con alguien tienes que esconder lo que eres, ese alguien no es para ti. Zane eligió su mundo y yo elegí el mío. No un mundo de privilegios ni títulos, ni alfombras rojas. Elegí mi historia, mi piel,
mi voz, mis cicatrices. Elegí el derecho de ser amada a plena luz, sin condiciones, sin vergüenza, sin tener que pedir permiso para existir. Esa noche me duché en silencio, me puse la bata blanca del hotel y me serví una copa de vino que llevaba semanas sin tocar. Me senté en la terraza, sola, con el cielo estrellado sobre mí y me abracé. No necesitaba promesas, no necesitaba anillos, solo necesitaba esto, sentirme en paz conmigo, y lo estaba. Por primera vez en meses lo estaba. Tomé mi cuaderno, ese mismo donde escribí las cartas que nunca envié, los poemas tristes, las preguntas sin respuesta. Lo abrí en una página nueva y escribí: no me eligió, y yo tampoco. Elegí algo más importante, me elegí a mí. Apagué el celular, cerré el cuaderno y sonreí, porque el verdadero valor no está en que alguien te ame, está en que tú decidas no conformarte. Y esa fue mi decisión. Mi valor no fue dramático, no hubo lluvia, ni gritos, ni lágrimas cayendo mientras le daba la espalda. Fue simple, preciso, claro, como debe ser cuando uno ya entendió su valor. Zane volvió a buscarme, una vez más. Llegó al hotel 2 días antes de mi vuelo de regreso a México. No venía con regalos, ni con excusas. Venía con los ojos rojos de no dormir y una voz rota que ya no tenía la arrogancia de antes. Me pidió hablar y esta vez acepté sin miedo. Subimos a la terraza del hotel, el mismo lugar donde, meses atrás, su mirada me había hipnotizado por primera vez. Pero ahora era distinta. Ya no me perdía en sus ojos, me encontraba en los míos. Mía, empezó, con las manos temblando un poco. No puedo dejarte ir sin decirte que estoy dispuesto a todo, a perder lo que tenga que perder, a enfrentar a quien sea. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Silencio. Me dolió escucharlo. No porque no lo creyera, sino porque ya no bastaba. Zane, llegaste tarde. Lo sé, dijo. Pero quiero luchar por ti, por nosotros. Negué suavemente con la cabeza. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de tanto silencio, después de esconderme, después de dejarme sola, ahora sí puedes? Porque no soporté la idea de perderte. Y antes sí, no respondió. Mira, Zane, continué, sin dureza, pero con verdad. Yo no estoy aquí para ser salvada. Ya me salvé sola. No estoy esperando que vengas a darme lo que me quitaste. Estoy aquí para despedirme. No porque te odie, sino porque me amo. Él dio un paso hacia mí. Tomó mi mano, la besó. Yo la dejé, pero no correspondí. ¿Estás segura?, preguntó, como si aún quedara una rendija por donde colarse. Y fue ahí cuando lo dije, con la voz más firme que he tenido en mi vida. Sí, estoy segura. No, no al amor a medias. No a vivir en la sombra. No a callarme para que otros se sientan cómodos. No a mendigar amor. Zane cerró los ojos. No dijo nada más. Y yo me fui. No corrí. No lloré. No miré atrás. Porque decir no también puede ser un acto de amor. Y ese día me elegí de nuevo. Me respeté de nuevo. Me abracé de nuevo. Ese fue el día en que dije no. Y nunca me había sentido tan libre. Volví a México. El avión despegó de Dubái una madrugada en silencio. Yo llevaba la ventana cerrada y el corazón abierto. No lloré. No miré las luces de la ciudad alejarse con melancolía. Solo respiré, profundo, como quien suelta algo que pesó demasiado tiempo. Y mientras el avión cortaba las nubes, pensé en él, Zane, mi primer gran amor adulto, el que me hizo sentir vista y luego invisible, el que me dio alas con una mano y me encadenó con la otra, el hombre que me hizo tocar el cielo y al mismo tiempo conocer mi propio fondo. Lo amé, con todo, pero no me arrepiento, porque a través de él conocí cosas de mí que no sabía que existían. La forma en que podía amar sin miedo, la ternura que había en mis gestos, la pasión con la que defendía a alguien, incluso cuando ese alguien no me defendía a mí. Y también aprendí lo que no volvería a permitir. Volví a México distinta. Ya no era la misma que se fue en busca de aventuras. Volví mujer, fuerte, serena, dueña de sus decisiones. Pasaron semanas antes de que volviera a hablar de él. Un día, mientras cenaba con mi mamá, ella me preguntó, ¿valió la pena? Y yo sonreí. Sí, mamá, me rompió, pero también me enseñó a reconstruirme. No le conté todo, no hacía falta. Ella me miró a los ojos y entendió. No todos los amores están destinados a quedarse. Algunos llegan para mostrarnos espejos que habíamos evitado, otros para revelarnos el precio de olvidarnos de nosotras mismas, y unos pocos para empujarnos hacia la mujer que estamos destinadas a ser. Zane fue eso, un amor que me transformó. No fue justo, no fue fácil, no fue limpio, pero fue real. Y eso también tiene valor. Ahora sé que puedo amar sin perderme,
que puedo llorar sin quedarme rota, que puedo decir no sin culpa, que merezco un amor que no me apague, que no me esconda, que no me pida permiso para existir. Y si algún día vuelve el amor, no tendré miedo, porque ya sé quién soy y nadie me va a volver a reducir. Esa pregunta me siguió durante mucho tiempo, a veces en sueños, a veces en el silencio de una noche larga y otras en medio de una canción, de un olor, de un recuerdo que regresaba sin permiso. Si él me amaba, ¿por qué no me eligió? La pregunta parecía simple, pero dentro de ella habitaban muchas otras. ¿No era suficiente? ¿Mi piel fue el problema? ¿Mis palabras? ¿Mi historia? Lo intenté entender desde la rabia, desde el dolor, desde la nostalgia. Busqué las respuestas en sus gestos, en su familia, en su mundo, en su miedo, pero nunca me sentí satisfecha. Hasta que, un día cualquiera, desperté, me miré al espejo y lo supe. No me eligió, porque no podía, y más aún, porque no sabía cómo. Zane me amó desde donde pudo, desde el rincón de su alma que aún no había sanado, desde la jaula que lo formó, desde la lealtad a un linaje que nunca se atrevió a desafiar por completo. Me amó, con miedo, y ese miedo fue más grande que el amor. Y eso no me hace menos, eso no me quita valor, eso no borra lo que fui. No me eligió, no porque yo no valiera la pena, sino porque él no estaba listo para amar a una mujer libre, a una mujer entera, a una mujer que no se dobla. Yo ya no necesito que él me elija, porque lo más hermoso que aprendí en esta historia es que no necesito ser elegida por nadie para valer. Hoy, si me preguntan por él, no lo niego. Digo que fue un amor profundo, intenso, imperfecto. Digo que me marcó, digo que me enseñó, digo que no fue para siempre, pero fue real. Y con eso basta, porque si él me amaba pero no me eligió, entonces fue él quien se perdió de mí, y yo me encontré. ¿Te conmovió esta historia? Si alguna vez amaste a alguien que no supo elegirte, deja en los comentarios. Queremos leerte, queremos escucharte. Suscríbete para más historias como esta, reales, humanas, que tocan el alma. Y recuerda, el amor que te apaga no es amor. Elige siempre a quien te elija con luz.